El creyente no persevera en el pecado. No estoy diciendo el creyente no debe perseverar. No, el creyente no persevera en el pecado. Dígale a su vecino ahí, mi hermano, usted no persevera en el pecado. Ya va a ver por qué. Romanos capítulo 6, por favor, capítulo 6, verso 14 al 23. Vamos a leer para que usted se ubique ahí en su Biblia. Libro de Romanos, capítulo 6. Este sábado tenemos la cena de gala, ¿verdad? De matrimonios. Amén. Tenemos la cena. Seguramente vamos a pasar un maravilloso tiempo. Amén. Muy bien, dice la palabra del Señor, verso 23 del capítulo 6 del libro de Romanos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Otra versión dice no dominará o no le dominará. El pecado no le dominará. Yo no sé cuántos de los hombres jugaron luchitas. Bueno, algunas mujeres también jugaron luchitas cuando eran chiquitas, ¿no? Con los hermanos, ahí hacían luchitas y hacía la llave ahí, decía vencido, vencido. El pecado no se va a enseñorear de vosotros, pues no estáis, tiempo presente, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la pregunta que el apóstol hace es, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Es permisivo, la gracia tiene esa característica, es que es permisiva, pero la responsabilidad es mayor, porque la ley es letra escrita, amén, pero la gracia es una dispensación, es un favor que Dios ha hecho sobre nosotros. Entonces, ¿qué dice? ¿Pecaremos? No, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, amén, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Lo primero que aprendemos aquí, amados hermanos, es que el pecado no domina al verdadero creyente, ¿sí? Lo que la Biblia está diciendo es que el pecado no debe de dominarte de tal manera que intencionalmente peques, voluntariamente peques, que uses tu libre albedrío para pecar. Eso es lo que está diciendo la palabra. No te va a dominar, el pecado no debe dominar al creyente. Yo no sé cuántas veces te has sentido dominado por algo, pasiones, deseos, sentimientos, afectos que te han arrastrado a lo bueno o a lo malo. Amén. Tenemos un solo amo. La Biblia dice aquí que nosotros tenemos un solo amo. O Dios es nuestro amo o el pecado es nuestro amo. Si siendo creyentes nos dejamos dominar por el pecado, porque esto vamos a irlo aclarando conforme vamos avanzando, si siendo creyentes nos dejamos dominar, ¿qué es dejarse dominar por el pecado? No, es que no peques, todos tienen una otra forma, y ahora vamos a hablar un poco de esto, de la carne, vamos a pecar en algo vamos a pecar.
pero no voluntariamente. Eso es lo que la palabra del Señor dice. No es que soy débil. Cuando una persona dice, es que pequé porque soy débil, lo hizo voluntariamente, lo hizo conscientemente. No es su debilidad, porque si es en la debilidad, va a venir un dolor, va a venir un lloro, va a venir una aflicción por haber pecado. Amén. ¿Cuál fue nuestra decisión? Cuando entregamos nuestro corazón a Jesús, ¿cuál fue nuestra decisión? La justicia. Dice la palabra del Señor aquí que nosotros elegimos la justicia. Elegimos caminar bajo esa justicia en la fe de Jesucristo. Amén. Pero también la Biblia y Pablo hace una pregunta aquí, dice, ¿cuál es el fruto del pecado? Si nosotros vemos, porque antes cuando estábamos nosotros en la carne, cuando andábamos en el mundo, siempre, y miren cómo es el Espíritu Santo de maravilloso en esto, porque nuestro hermano Juan Carlos lo mencionaba, las consecuencias. O sea, si tú haces una retrospección de cuáles fueron las consecuencias de andar en el pecado, creo que no te va a gustar nada las consecuencias. Porque siempre el pecado nos lleva a la muerte. Cualquier cosa que nosotros hagamos, y es que aquí es donde entra la parte de la carne, amados hermanos. ¿Por qué pecamos? Si somos creyentes, estamos hablando de que el creyente no peca, no debe pecar. Pero ¿por qué pecamos? Porque la carne en la cual nosotros habitamos es una carne que no se sujeta al Espíritu. Fíjese que es incapaz, ¿sí? Incapaz de sujetarse al Espíritu, no puede, no tiene la capacidad de sujetarse al Espíritu de la carne. Por lo tanto, si andamos en la carne, vamos a pecar, vamos a vivir una vida de práctica del pecado. Pero la carne es esa lucha que nosotros mantenemos en nuestra carne para sujetar la carne. Por eso se habla de una lucha, por eso se habla de una competencia, por eso se habla también de golpear el cuerpo. Pablo dice, golpeo mi cuerpo para ponerlo en servidumbre. ¿Por qué? Porque la carne, todas, absolutamente todas, 100% de las obras de la carne son temporales. La carne no hace una sola obra que sea eterna, por lo menos no para vida, sino para muerte. Por eso dice la paga del pecado es muerte. Pues es que la carne, amados hermanos, siempre como creyentes nosotros debemos de pensar, yo no debo de pecar yo he sido cambiado a una naturaleza nueva, por lo tanto no peco. ¿Por qué? Porque cuando mi carne empieza a presentarme cierto tipo de deleites, generalmente me va a llevar a hacer obras de muerte. Amén. Esa es la cruda realidad. Amén. Y entonces tenemos que ir a ver qué es la gracia y por qué habla de la ley. Para nosotros la ley puede ser, nosotros no tenemos como base de nuestra vida moral la ley mosaica, porque esto fue establecido para un pueblo. Pero nosotros sí tenemos y debemos de caminar bajo una serie de reglas o de leyes morales. Y aquí es donde empieza la lucha entre lo carnal y lo espiritual. Porque hay dos leyes sobre las cuales nosotros nos movemos, amados hermanos, y una de ellas son las leyes morales. Y cuando un creyente vive de acuerdo a las leyes morales, generalmente va a terminar caminando en la carne, o va a terminar haciendo obras de la carne, o va a tratar de negarse a las obras de la carne y va a mantener una lucha solo. Pero cuando nos sujetamos a la ley del Espíritu, entonces nosotros vamos a poder ganar esas batallas, porque van a ser batallas, al final son batallas. Amén. No estoy hablando aquí de cristianos fracasados, estoy hablando de cristianos que estamos luchando constantemente entre las leyes morales que la sociedad nos dicta y que la palabra del Señor también nos dicta, leyes éticas también, contra las leyes espirituales del hombre y de la mujer nueva. Por naturaleza de nosotros emanan la obediencia hacia las leyes espirituales, por naturaleza. Porque tenemos una nueva naturaleza. ¿Qué sale de mí? Muy sencillo, nosotros podemos verlo muy sencillo. ¿Qué sale de mi boca? Cuando sucede algo, ¿qué sale de mi boca? Porque lo que salga de mi boca va a hablar y va a dictar en alguna forma bajo qué leyes yo me estoy moviendo. Por eso es que es extraño cuando un creyente no habla la palabra en su día a día. Porque eso significa que está
moviéndose todavía en las obras de la carne, o está moviéndose todavía por la carne en las cosas temporales. Amén. El creyente lucha, pelea, batalla, trabaja por obedecer, lucha, pelea sus batallas. Cuando Pablo le habla a su discípulo Timoteo, Pablo le habla de pelear la batalla. Ahora, ¿por qué le habla de pelear la batalla de la fe? Porque eso es exactamente, no es fácil. Ser cristiano es fácil. Pues no, ser un hijo de Dios no es fácil. Porque estamos en el mundo y nosotros tenemos una nueva naturaleza que lucha contra todo lo que me ofrecen aquí y allá. Mi carne va a estar siendo tentada generalmente a que yo actúe por mi carne, en base a mi carne, con el criterio de mi carne, con el enfoque de mi carne. Eso es lo que el mundo te va a ofrecer. El mundo te lleva a que tú veas, disciernas, contemples y decidas por las obras de la carne, a través de tu carne, porque entonces todo lo que hagas va a ser temporal. Amén. Y te va a llevar a la muerte. Amén. Cuando el creyente que camina y está en esa batalla espiritual y en esa batalla de luchar contra la carne y tratar de mantener su espíritu en la línea misma del Espíritu Santo, y este creyente fracasa en algunos de estos momentos, día a día, semana a semana, va a venir una experiencia fea porque viene con esa autocondenación. Me propuse esta semana hacer, la Santa Cena es una de las expresiones maravillosas que el Señor nos da. Me propuse esta semana caminar de la manera más recta, más justa, y nuevamente fallé. Y entonces vienen sentimientos de autocondenación. Fallé, no hice, no puedo, yo no puedo llegar a esto, no puedo alcanzar la santidad de la cual el Señor habla, y paso por esos periodos de reproche, periodos de censura, porque mi confianza se basa en los resultados materiales. ¿Por qué me frustro cuando peco? Debe de haber dolor en mí, va a haber dolor, el Espíritu Santo me va a redarguir, pero ¿por qué me frustro? ¿Por qué vienen periodos de autocondenación a mi vida cuando peco? Porque todavía sigo evaluando los resultados de mi caminar como creyente con resultados materiales. Todavía espero premios, todavía espero palmadas, todavía espero aplausos, todavía espero que se me reconozca lo que yo estoy haciendo, y mi conciencia es el mayor y mejor juez que nosotros tenemos para, me permite la palabra, tamizar, o sea, cernido, ¿cómo se llama ese cernidor de arena? Sí, mi conciencia es esa cosa, va a filtrar y va a dejar pasar únicamente lo que está bien, y lo otro va a quedar a flor del cernido. Va a quedar allí, es lo que vas a ver, lo que quedó. Generalmente uno cierne y mira lo que quedó. Miren a las mujeres, las hermanas, cuando están limpiando frijol, ¿verdad? Están limpiando el frijol y generalmente van a ver la cantidad de granos que llevan malos, o la cantidad de gorgojo que va a ver el frijol, si es que todavía va con gorgojo. Entonces el creyente que debe de vencer siempre el pecado se encuentra con situaciones de frustración diaria o semanal o mensual. Cayó en el pecado, volvió a hacer lo mismo, volvió a repetir una situación, vuelven a salir esas palabras que jamás deben de haber salido, vuelvo a tocar lo que no debía haber tocado, me volví a parar donde nunca me debía haber parado, le puse atención a quien no debí de haberle puesto atención. Y aquí surge una pregunta para el creyente, y es: ¿por qué debo de amar a Dios? ¿Cómo debo de amar a Dios? ¿Cómo voy a amar a Dios?
con un corazón que está luchando entre la carne y el espíritu, un corazón que se encuentra de pronto caminando 3, 4, 5 días bien de la semana, 6 días camina bien y el séptimo día, intercalado entre los 7 días de la semana, caigo en pecado. Me equivoco otra vez, me dejé dominar por esas cosas temporales. Y no es que vengan nada más a modo de tentaciones, no es que vengan de una manera grosera, abusiva a mi vida, sino que a veces yo elijo ese pecado. Y después de que he pecado, yo se los he dicho en algún momento, cuando tú estás aquí al punto, hay una línea de segundos, hay segundos de 1 minuto, y hablo cronológicamente, entre tu decisión de pasar al otro lado o de quedarte donde estás y no pecar. Y muchas veces has vencido y te has quedado ahí, te has sostenido, has resistido al pecado, pero en algún momento te terminas pasando para ese lugar y en menos de 1 minuto estás sintiendo en tu corazón una carga, un peso, un dolor, una frustración, porque volviste a fallarle al Señor. Y más allá de fallarle a Él como una parte como el sentimiento de alguien que va a rendir cuentas, viene el dolor de saber que te cuesta caminar en el cristianismo al cual fuiste llamado. Fíjate bien, quiero que vengan conmigo a uno de los pasajes que impactó mucho mi vida. Lo leí muchas veces, fíjense, y ahora que lo leía, volví a recordarlo. Deuteronomio capítulo 28. Ese capítulo es familiar para ustedes porque ahí están las bendiciones y las maldiciones. Deuteronomio 28, 66 y 67 vamos a leer. Esta es la lucha constante del creyente. Amado, esta es tu lucha, esta es mi lucha. Esto es nuestra lucha. Amén. ¿Estamos ahí ya? Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. ¿Han visto el péndulo de un reloj? A eso se refiere. ¿Sí? Y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con el que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Amén. La condición de Adán antes de acercarse a su esposa que estaba frente a un árbol, hablando con alguien, creo que Adán en algún momento no percibió con quién estaba hablando, posiblemente pensó que estaba hablando con el Señor. Y antes de acercarse a Adán, que fueron cuestiones de segundos o un par de minutos posiblemente, Adán estaba a punto de pasar, él y Eva, a esta porción de la palabra del Señor, aunque no se había escrito. Y por el miedo de tu corazón con el que estarás amedrentado. El pecado, cuando viene a la vida del creyente, trae miedo al corazón del creyente, así como trajo miedo al corazón de Adán y de Eva. Me escondí porque tuve miedo. Y el pecado siempre va a traer miedo, miedo acerca de la acción que cometiste y que tiene una consecuencia directa por el tipo de pecado que cometiste. Miedo porque en algún momento sabes que hay un libro en los cielos donde se registran las obras buenas y las obras malas. Miedo porque sabes que en algún momento el juez divino te va a juzgar sobre ese pecado. Y viene miedo. Y tu corazón estará como péndulo de reloj hasta que no confieses tu pecado. Pero ¿sabes quién hace eso? ¿Y por qué te sientes así? Porque el Espíritu Santo te está redarguyendo. El Espíritu Santo, ¿qué es redarguir? Es llevarte a un nivel de zozobra, ¿sí? A un nivel de inseguridad, que necesitas meterte bajo la roca de salvación que es Cristo. Y hasta que no vayas a la roca de salvación, tu vida estará pendiendo como
de un hilo. ¿Sí? Vi una película hace algunos años, de estas películas de acción, ya ahora no me gustan, ¿verdad? Ya no me gustan. No es que tengan nada más, ya no me gustan, o sea, no me gustan. Y estaba una persona, uno de esos héroes, no voy a mencionar al actor porque yo no hago publicidad a los actores, pero estaban haciendo una cuerda, había una chica que estaba cayendo, de hecho fue a rescatar a la chica. Algo hacían ellos, eran alpinistas o algo así. Y él la logra agarrar, pero la chica tiene puesto un guante o guantes y él la logra agarrar de la mano, pero el sudor de la tensión y todo hace que el guante se resbale. ¿Te imaginas la angustia de saber que se está resbalando tu mano del guante, que es de donde te tienen agarrado? Pues esto es más o menos cuando la vida de un creyente sabe que está pendiendo de un hilo hasta que no se arrepienta. La Santa Cena es uno de los mayores, hermosos y maravillosos argumentos que Dios nos ha dado para que nos pongamos a cuentas con Él. Amén. Nuestro hermano Marlon hablaba acerca de examinar. Y a veces nos cuesta examinarnos, nos gusta más examinar al otro, ¿verdad? Y señalar al otro. No nos gusta examinarnos a nosotros, pero la Santa Cena es eso para ver, porque estoy honestamente ante Él. La intimidad de la que se hablaba también es eso, es llegar a ese extremo, porque es un extremo, ya no hay más. Es un extremo de examinar tu corazón y ver si no estás dejándote llevar por la carne todavía, porque la carne solo te está llevando a la muerte, porque la carne, todo lo que la carne hace es temporal. Mi hijo me preguntaba hoy en la mañana, nos preguntaba, estábamos compartiendo un rato ahí, y a raíz de una experiencia que él tuvo, una conferencia que fue, y el conferencista dijo: los jóvenes ya no se quieren casar, nada nuevo, nosotros lo sabemos, pues ustedes lo saben, no se quieren casar, ellos quieren vivir su vida, ya tengo apartamento, tengo carro, tengo un buen empleo, viajo cuando quiera, hago lo que quiera. ¿Sí? Y entonces platicábamos un poquito, él nos lanzó la pregunta de qué era realmente lo que estaba sucediendo. Pero es esto, la autosuficiencia que se revela contra la ley de Dios. Porque la autosuficiencia no puede decir, es bueno porque yo me mantengo, me sostengo, me mantengo y yo hago todo lo que quiero, soy autosuficiente, no necesito nada. El problema es que no necesito a Dios tampoco, llego a creer que tampoco necesito a Dios. Pero es la autosuficiencia que se revela contra Dios. Ahora, ¿cuál es el temor del cristiano? Que todavía algunos cristianos tienen la idea de que Dios es un juez legalista que está con una vara esperando quien peca. Y el miedo viene no solo por haber pecado, que creo que ese fue el miedo de Adán, sino el castigo que viene después de haber pecado. Ese es el dolor, el castigo. ¿Por qué? Porque vemos a Dios. Ahora, en la dispensación de la gracia, todavía cristianos ven a Dios como un juez duro y que está listo para castigarte por tu pecado. Amén. Ahora, recordemos que cuando viene el juicio de Dios, nosotros somos vistos bajo el manto de la justicia de la fe en Jesucristo y la sangre de Cristo que está sobre nosotros. O sea, el Dios que algunos ven como un Dios duro, un juez fuerte, un juez que no perdona, nosotros lo vemos como un Padre amante que nos perdona, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esto no te da licencia para pecar, por supuesto, ¿verdad? Entonces, no, como Dios perdona, pues si peco, rezo, dice un dicho, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? A los que les gusta vivir empatados. Pero nosotros dice que somos más que vencedores. Ya no se conforme con el empate, hermano. No sé, estamos tablas, decía. Yo me acuerdo que cuando éramos para todos decíamos tablas, ¿verdad? Estamos tablas. Hermano, no sé cuántos de ustedes les gusta eso.
Por supuesto que usted va a un gimnasio, le van a decir que sí, yo quiero tablas aquí, ¿verdad? Quiero mis tablas aquí en el abdomen, ¿verdad? Pero no se conforme con, solo con que yo sepa que soy perdonado. No, que yo vea la justicia de Dios y vea lo misericordioso que es Dios. Hoy cantábamos acerca del Cordero. El Cordero de Dios, o sea, usted no es tanto mi pecado, es que Dios me perdona, no. Yo voy y veo el corazón de Dios, que es un Dios justo, es un Dios recto, es un Dios perfecto y sobre todo me ama. Lo veo a Él en mi pecado, no me veo yo, ¿verdad? Porque entonces yo me empiezo a ver mal yo, porque digo, es que qué necio, qué tonto, qué tal. O empiezo a verme así como, no, si yo peco, yo voy con Dios y Dios me va a perdonar. No, vea a Dios en su misericordia, en su amor y en su justicia. Amén. ¿Qué espera Dios entonces de ti cuando pecas? ¿Qué espera? Que nos acerquemos, que nos arrepintamos y nos acerquemos a Él. Pero no nos acercamos porque decimos, no, ya es que cuando me sienta bien, porque ese es el problema que tenemos con el perdón. Como tenemos tan distorsionado el perdón, entonces cuando me sienta bien pido perdón, cuando me sienta bien perdono. Y entonces no nos acercamos a Dios mientras hemos pecado porque queremos sentirnos bien. El problema es que el pecado sí te va a hacer sentir bien en tu carne. ¿Me entienden, hermanos? El pecado te va a hacer sentir bien en tu carne. ¿Por qué? Porque la carne es experta en justificarse. No, tranquilo, no pasa nada. Sana, colita de rana. No pasa nada, tranquilo. Ya se te va a pasar. O tú tienes, no, eres humano. La carne es débil. Y nos gusta darnos sobaditas, ya. Masajito ahí para calmar los nervios. Pero Él quiere que nos acerquemos a Él. Hermano, hermana, si tu carne en algún momento te atrae, te seduce, porque tú ya no eres de la carne. Hermano, dígale a su vecino ahí, hermano, usted ya no es de la carne, no importa, está gordito y todo, pero usted ya no es de la carne, hermano. Usted ya no le pertenece a la carne. Hermano, la carne es enemiga nuestra, porque somos hombres y mujeres espirituales. Nos movemos por el espíritu, nos andamos en el espíritu, por lo tanto la carne es nuestra enemiga. Amén. Así es que, ¿qué es lo que dice? Nosotros tenemos redención por su sangre, eso dice Efesios, ¿verdad? Tenemos redención por su sangre. El perdón, ¿de qué? De los pecados, ¿según qué? Las riquezas de su gracia. ¿Por qué el hijo pródigo regresó? ¿Por qué? ¿Saben qué certeza tenía el hijo pródigo? Que el papá lo iba a recibir. ¿Dónde lo iba a poner? No importa, pero lo va a recibir. Algunos creyentes no piden perdón al Padre porque no creen que los vaya a perdonar. Tengo que sentir algo, o tiene que venir alguien y ponerme la mano aquí y volar yo no sé cuántos metros por allá para que yo sienta que, wow, ya, Dios me perdonó. O sea que me tienen que somatar para que me perdonen. No, amados hermanos, tenemos redención por la sangre de Jesucristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Hasta dónde caíste? Hasta allí llega la gracia del Señor. Es tan abundante, hermanos. Es que miren, cantar por cantar. Ustedes ven que los que estamos aquí enfrente, no sé, yo no miro para atrás, pero ven que los que estamos aquí, todos levantamos nuestras manos, ¿verdad? Y nadie nos está apuntando de atrás, ¿verdad que no? Levantamos nuestras manos porque adoramos, reconocemos, vemos, sabemos quién es Él. Sabemos quién merece toda la gloria. Sabemos que ante Él nosotros somos nada. Pero, ¿por qué le adoro? ¿Por qué le canto?
¿Por qué alabo al Señor? ¿Por qué abro mi boca para cantarle al Señor? Porque sé quién es Él. Un padre amante, un padre que me perdona, aunque me falle, Él me perdona. Y aquí voy a la pregunta del verso 15 que el apóstol hace. ¿Se permite que el hijo o la hija de Dios persevere en el pecado? ¿Puede pecar y pecar y pecar y seguir esperando que Dios le perdone y le perdone y le perdone? La Escritura es bien clara, de ninguna manera. Es que miren, la gracia no es para que abuses de la gracia del Señor. Mi hermano, pero si usted acaba de decir que si pecamos, vayamos a Él y le pidamos perdón, amén. Pero es que pecaste no inducido por la carne, sino porque en algún momento a ti te gustó la carne. Amén. Salomón, que conocía mucho de este tipo de cosas, dice que cuando te sientes a la mesa de un banquete, pongas cuchillo en tu garganta. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué voy a poner cuchillo? No dijo, cuando vayas a la mesa del banquete lleva un buen cuchillo para partir los pedazos de carne. Dice, pon cuchillo en tu garganta para que no caigas en gula. ¿Sabes dónde tú te das cuenta que estás funcionando en la carne? Hay cosas normales, ¿verdad que sí? ¿Comer es normal? Sí. Cuando tu carne te domina. Exactamente, cuando tú comes en exceso. Cuando tú comes en exceso, estás cayendo en pecado porque estás dejando que la carne se dé una satisfacción. Cuando tú vas a hacer ejercicio y dices 1 hora, está bien, haz ejercicio, debes de mantener tu cuerpo sano, ágil, listo, ahí para brincar como tigre. Pero cuando tú dices, no, voy a echar otra hora más porque no, ya va, los bíceps, los tríceps, los cuadríceps y todo eso, ya estás pecando, porque entonces significa que ya estás adorando tu cuerpo. Tú ya pusiste los ojos en adorar tu cuerpo. Eso significa que estás pecando porque le estás dejando inducir por la carne. Amén. ¿Te das cuenta? O sea, hermano, pero es que nosotros también te enamoras. Sí, está bien. Pero no, cuando tú ya solo ahí quieres estar en la casa de la novia, tú ya estás cayendo en pecado, ya exageraste, hermano. Entonces, cuando tú sabes que en medio de todas las sensaciones naturales del cuerpo humano, cuando tú sabes que estás dejando que la carne te gobierne, cuando las estás ya pasando a la exageración, al abuso. Ahorita viene una temporada muy tremenda para eso, ¿verdad? El abuso. Cuando dejas, cuando miras más de lo que debes ver, dices, no, no es malo ver películas. No, lo malo es cuando ya te pasas 2-3 horas metido ahí. ¿Me entiendes, hermano? Es que ahí es donde viene, fíjate bien, todo lo que es un exceso en los sentimientos, deseos de la carne, voy a hablar de deseos de la carne, todo lo que va más allá de ese deseo de algo, porque es natural de la carne, todo eso está dando lugar al pecado en tu vida. ¿Entienden? Por eso dice, en ninguna manera, no es estar pecando y pecando y pecando. Nosotros hemos sido llamados a santificación porque nosotros vamos a la vida eterna con el Señor. No es un yugo que te pone el Señor y dice, tienes que andar en santificación y se convierte en un yugo. Es que tengo que tener cuidado de no hablar, no decir, no tocar, tener cuidado con esto. No miro para ahí porque no, es que no se trata de eso. Se trata de que fluya en tu vida el fruto del Espíritu. Y de verdad, amados hermanos, yo creo que hay un don espiritual y un fruto del Espíritu que son los menos usados en el cuerpo de Cristo, la iglesia. A nivel espiritual, uno de los dones que no usamos,
y si deberíamos usarlo y habría más victoria, es el discernimiento espiritual. Discernir los espíritus, si son de Dios, dice la palabra, ¿verdad? Disciernan si son de Dios, porque si no se van detrás de los falsos. Y a nivel de fruto, el dominio propio. Si tú le das lugar al fruto del Espíritu, que es el dominio propio, el autogobierno, vas a ganar muchas batallas contra el pecado, contra la carne, perdón. Vas a ganar batallas contra la carne, porque tu carne te va a querer la carne así es que a la carne le gusta eso, hermanos. Si tú, ya los científicos, los expertos dicen, si usted duerme 8 horas, perfecto. Y tú dices 8 horas, el cuerpo necesita esas 8 horas, algunos duermen 6, otros 5 y se sienten bien con eso. Pero cuando te pasas de las 8 horas, ya te levantas a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, ahí tú ya estás cayendo en un pecado de pereza. Eso es pereza, ya es pecado. Porque dice que el perezoso no va a darse cuenta cuando venga la ruina sobre su vida. Porque todo está bien. ¿Qué tiene que me levante a las 11 de la mañana? A las 11 de la madrugada, decía yo antes, ¿verdad? Te levantaste a las 11 de la madrugada. Veamos en ese versículo 16, por favor, del libro de Romanos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? O sea que Pablo está hablando claramente aquí de que hay resultados, ¿verdad? Aparece un término en el griego que es doulos, que es siervo. Doulos es siervo. Y un siervo, ¿qué hace? Sirve. ¿A quién? Si sirvo al pecado, soy esclavo del pecado. Porque si el pecado es mi carne fácilmente se va para esto. Y amados, cuidado que no estoy hablando aquí de violencia, asesinatos, adulterios, fornicación, idolatría. Estoy hablando de esos pecados que en algún momento son esos excesos en las cosas que tu carne está acostumbrada a hacer porque es parte de tu naturaleza. Pero es cuando te excedes. Amén. ¿Cuáles son las características? Fíjense bien, de un hombre o de una mujer que se rinde a Dios. Les voy a dar algunas características. Por eso el título es: el creyente no peca. No debe pecar, no peca. No caigo en el pecado con esa facilidad con la que en algún momento, cuando soy gobernado por la carne, caigo en esos pecados. Número 1, porque el creyente no tiene planes de pecar. Los hermanos que trabajan, yo ya tengo muchos años de no trabajar en lo secular, la cosa así, va. Y cuando trabajaba en esa área, ahora ya no es viernes nada más, ahora ya es lunes, miércoles y viernes, pero era viernes, ¿verdad? El viernes, muchachos, vamos a ver, churrasco centroamericano ahí, pero era de tomar después, ¿verdad usted? Entonces, el punto es, si tengo planes de pecar y yo sé que estos van a emborracharse, yo no me voy con ellos. Hermano, por el amor de Jesucristo, es que usted no se debe de ir con ellos, ¿verdad? Si los vecinos no están contentos con la guardianía y arman una revuelta y dicen, vamos allá a protestar, no vaya, hermano. ¿Qué va a hacer usted ahí con sus cartelones y sus rótulos y a gritar cosas con gente obscena? ¿Verdad? Y suelta una gran palabrota, usted no la suelta, pero yo estoy de acuerdo con él. Estamos de acuerdo. Cada vez que tú vas, por eso me gusta mucho ese Salmo
133, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. David dice que una de las cosas que David se jactaba, y tenía todo el derecho a hacerlo, es que él condujo a muchos a la casa del Señor. Mira que es tremendo, yo conduje, David dice, yo conduje a muchos. Job también habla de eso cuando está discutiendo con Dios, antes de que Dios le diera la regañada que le dio. Fíjense, ¿qué es esto? Pues ¿qué es? No tengo planes de pecar. Mira qué vas a hacer el viernes. Planes de pecar no tengo, por lo menos. De ahí miremos qué hacemos. ¿Por qué pide la pizza de 1 metro? Porque tiene plan de pecar. Dice que es un barata que se termine. Ve, pida lo que va a comer, hermano, hombre, es que pida lo que se va a comer nada más. No haga gastar al hermano, hombre. El hermano lo invita y dice, todavía se codea con la esposa. Aprovechemos ahorita para comer. ¿Sí? No tenga planes. Esto le va a dar una victoria en su autogobierno, en su dominio propio. No tengo planes de pecar. Mi boca, tengo que cuidar mi boca de lo que digo. Ahora la pregunta, y una de las características de un hombre y una mujer creyente que no peca es que odia el pecado. ¿Alguna vez ha odiado a alguien en su vida vieja? ¿Odió a alguien en su vida vieja? ¿Sí? 3 varones valientes, como los que metieron al fuego, dijeron que sí. Las mujeres, que las conozco como son, no dijeron nada. Dijeron, no hacer que me pregunte a quién. No les voy a preguntar a quién. Pero yo sé, hermanas, que ustedes en la escuela o en el colegio eran la cáscara con que se cubre el giote, hermanas. Pero mire pues, odiar el pecado es no puedo ver el pecado, no quiero tener nada que ver con el pecado. Ese es el caminar diario del creyente. No tengo que ver nada con el pecado. Porque si tengo que ver con el pecado, puedo terminar siendo seducido por la carne en la que todavía estoy metido. Ahora, esto tiene un punto motivador, que quiero agradar a Dios. Están sentados los esposos en un restaurante, en una heladería, y pasa una chica compuesta, recompuesta, con muchos, y él la ve venir de lejos, y está con su café y la ve venir de lejos, pero él dice, no tengo planes de pecar. Pero si tiene planes de pecar, cuando vaya pasando cerca de ese lugar, llámate al mesero. Entonces cuando la esposa voltea a ver, le para, porque sí tenía planes de pecar. Pero cuando no tiene planes, no tiene la esposa que andarle volteando la cara diciendo, ¿a quién estás viendo? ¿Qué miras? ¿Verdad? Ahora ese creyente tiene un hábito, y es que lee todos los días, lee la Escritura, lee la Biblia, todos los días la lee, mañana, tarde o noche, como sea, pero lee la palabra del Señor. Y cuando peca, busca inmediatamente el perdón de Dios. No anda poniendo excusas o argumentos. No, es que ahorita estoy irritado, sulfurado. Pues ahí es donde debe postrarse. Se le va a quitar ahí. No es, no, ya cuando me sienta. O se pone a contar ovejas, o se pone, ya sienta. No va a perdonar genuinamente, va a perdonar porque se le pasó la cólera. ¿Sí o no? Otra vez los hombres dicen que sí, las mujeres ni mueven la cabeza. No sé qué, hoy las mujeres están así como con la cabeza bien tiesa. Muy bien, Mateo 6:24, miren lo que dice la palabra del Señor. Ya lo conocen, pero vamos a leerlo juntos.
Yo lo leo y ustedes lo leen ahí con sus ojos nada más. Yo lo leo, Mateo 6:24. La comunicación inquebrantable con Dios por medio de la oración. Ellas lo hablaban a la intimidad. Miren, yo no había hablado con Marlon ni con Juan Carlos. Aquí, ¿verdad, mi hermano? ¿Saben? Yo no les dije que hablaran. Ellos no sabían de qué iba a hablar yo tampoco. Pero esta comunicación inquebrantable, ¿qué significa inquebrantable? Que nadie me puede cambiar eso, nadie me lo va a trastornar. Yo hablo todos los días con el Señor a tal hora. Me encierro a hablar con el Señor. Cuando mi esposo se va, yo tomo un tiempo para hablar con Dios. ¿Sí? Fíjense que están respetando la autoridad del esposo. Y cuando el esposo va a su trabajo, ustedes toman ese tiempo. Las que trabajan, pues obviamente, seguramente pueden ir ustedes en el trayecto orando, pero esa comunión, nadie puede quebrantar esa comunión que yo tengo con el Señor, por muy importante que parezca. La tecnología, los celulares son parte de la inteligencia artificial, ¿verdad? Artificial se llama, ¿no? Sí, sí. Sí, redes neuronales, ¿qué? Artificiales. Redes neuronales artificiales. Los celulares que ustedes tienen son parte de eso, oye. Por eso es que cuando tú entras y tienes la llamada, voy a poner la plancha aquí como decía alguien más, y tiene la llamada, usted y alguien le habla y tocan el timbre, usted pide permiso, perdóname, están tocando el timbre, no hay quien atienda, yo voy a atender, dame un segundo, ahorita te atiendo. Atiende y regresa. Le dice, vos te tengo que cortar porque me están tocando el timbre. ¿Ve? Le está diciendo a esta persona que importa, que usted ni sabe quién está tocando el timbre, pero le importa más una persona que usted no sabe quién está tocando para dejar a una persona a quien usted aceptó dedicarle su tiempo. Ve lo importante que son los celulares o los móviles. Claro, hay circunstancias muy especiales. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Está clarísimo. Si dejas que las obras de la carne gobiernen en ti, tú no amas a Dios, amas la carne y aborreces a Dios. Él lo dice aquí, aborreces a Dios, porque estás amando otra cosa. O estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué habla de las riquezas? Evidentemente porque siempre ha sido el deseo de poder. Fíjense que no es riqueza de dinero, billetitos o cosas así, sino es desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, la intención del hombre fue adquirir poder. Y esas son las riquezas. Cuando amas el poder, el ser tú, la cabeza, el subirte tú encima de los demás, para mal y no para bien, entonces estás sirviendo a las riquezas. 1 Corintios, y lo acabamos de hacer hoy, gracias al Señor por eso, 1 Corintios 10:21 habla acerca de la mesa del Señor y de la copa del Señor. Fíjate bien, cómo despreciamos a veces la mesa del Señor. Hay Santa Cena, bueno, pero hoy nos vamos a dar la buena. Ahí tomamos la Santa Cena el otro mes. No podéis beber la copa del Señor y la copa, mira cómo lo llama, y la copa de los demonios. ¿Ves? Ese vasito de jugo que te pasaron hoy, que representa la sangre de Cristo, no es que tú te puedas comprar tu litro de jugo de uva y decir, yo compro mi litro y me lo tomo en la casa, ¿no? Es que estás despreciando esa copa que representa la sangre de Cristo por ir a beber allá afuera la copa de los demonios. Y no solo eso, mira lo que sigue diciendo, no podéis participar de la mesa del Señor. Es decir, ustedes hoy participaron de la mesa del Señor, los que están conectados participaron de la mesa del Señor. No podés al salir de aquí irte a sentar a la cevichería a tomar cerveza.
o a sentarte a una mesa a criticar gente, a chismear de los vecinos, a chismear de los compañeros de trabajo, a sentarte a esa mesa. Acabas de tomar la Santa Cena. El creyente no peca porque cuando toma la Santa Cena, ese día es especial y va a tratar de que la mesa donde se siente, su casa, la mesa de los familiares, de los papás, de los hijos, a la mesa que vayas, tú te vas a comportar como un verdadero creyente en esa mesa. Porque si haces todo lo contrario, tú te estás sentando a la mesa de los demonios. Yo no sé qué tan feos son los demonios. En actitudes lo son, de rostro no lo sé, pero imagínate sentarte tú, esos rostros horribles, como alguien era ese que se mete al avión, ¿no? Y todo, y que salen aquellas babas y todo eso, y te sientas a la mesa de los demonios. Acabas de tomar la Santa Cena. Acabas de sentarte a la mesa del rey como un preámbulo. A mí me gusta mucho esa palabra, como un preámbulo de la Santa Cena, de las bodas del Cordero que nosotros vamos a... Lo que el Señor está haciendo es preparándonos, hermano, para ver si nosotros en comunión estamos tomando aquí la Santa Cena. Esta es una preparación, hermano. ¿Qué tanto respeto yo ese panito está duro? Ay, ¿por qué no dan mejor pan sándwich? ¿O por qué? ¿Ves? No. Yo respeto, yo sé lo que estoy haciendo en ese momento, estoy en una comunión íntima con el Señor. Amén. Cuidado a dónde se van a sentar después de salir de la iglesia. Amén. Los versos 17 al 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Fíjense bien, habéis obedecido de corazón. Creo lo que dice la palabra y obedezco de corazón la palabra. Me gusta, me deleito en obedecer la palabra. 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Cuando éramos esclavos del pecado, hacíamos chistes subidos de tono, incluso usábamos el nombre de Dios en vano en los chistes que hacíamos. Por eso es que, mire, cuando estén contando chistes ahí donde usted se levante y vaya, hermano. No, ni se ría con ellos, porque algunos, mire, muchas de las cosas que salen en Instagram, que hablan de Dios, lo que están haciendo es burlándose de Dios, burlándose de la palabra. Y dicen, no, esta chava cómo habla de bonito del Señor. No está hablando bonito, se está burlando de las Escrituras. Porque fueron infiltrados, aunque no lo crea. Aunque usted no lo crea, muchos personajes que salen en Instagram hablando de Dios fueron infiltrados por Satanás para que se burlen de la palabra, para que se burlen de Dios. Amén. En la vida vieja, carnal, había pensamientos inmorales hasta llegar al adulterio. Porque los pensamientos inmorales van a llevar a la persona al adulterio tarde o temprano. Pensamientos de orgullo hasta llegar a la embriaguez, ¿verdad? Porque así es, ¿verdad? Yo he conocido dos tipos de personas alcohólicas o borrachas. Los que se creen Superman y los que se ponen a llorar cuando están borrachos. Hay dos tipos, ¿verdad? El que dice, yo no puedo, y se le enfrenta a todo el mundo, y el que se pone a llorar abrazado del poste de él. Porque eso te va a llevar, a eso te va a llevar, amén. Y esto es el pecado, lo que éramos antes, querer cada vez más hasta llegar al desenfreno. Mire estos juegos extremos, ¿cuántos se han matado en esos juegos extremos? Los selfies, pues, no son extremos, pero selfies. ¿Verdad? Y para abajo, y se para, y se cuelga, y se rompe la cuerda. ¿Por qué? Porque están desafiando a Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es el punto central de dominio propio, es hacer la voluntad de Dios. Quiero agradar a Dios. Como creyentes nosotros agradamos a Dios. ¿Usted cree que no lo envidian a usted algunas familias de que tiene de vecinos o de los padres de familia del colegio de sus hijos? Los miran y los envidian. Pero esta señora siempre tan correcta en sus cosas, saluda, amable, educada y correcta, y se da su lugar y todo, o el hombre, ¿verdad? El vecino siempre sale a barrer el frente y barre hasta los frentes de las casas vecinas, o está viendo en qué ayuda, y siempre está dando palabras de bendición. Es por eso, amén. O nos convertimos en esclavos de la justicia, o nos convertimos en esclavos del pecado, amén. ¿Quién te ha justificado? Yo no quiero, amadas hermanas, la intención no solo del Señor, sino mía, no estoy tratando de hacerte sentir culpable, sino quiero enseñarte dónde estás, a dónde perteneces. Amén. ¿Quién te puede condenar a ti? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La gente puede decir, no, te puede poner un montón de defectos, pero Dios es el que te justifica, y te justifica a través de tu fe en Jesucristo. ¿Me entienden, hermanos? No somos cualquier cosa. Nosotros estamos marcando la diferencia en el mundo. Si nosotros pudiéramos ver desde el lente de Dios, desde la cosmovisión de Dios, y ver en la tierra a todos sus hijos, nosotros nos veríamos brillando. Luz. Somos luz. En medio de la oscuridad del mundo, tú y yo brillamos. Hermana, puedes amanecer contenta o triste o de bajón o peinado o despeinada. Hermano, puedes amanecer tal vez en ese momento, pues no con muchas ganas de ir, cansado de trabajar, pero te tienes que levantar otra vez. Y cuando te levantas, tu luz está brillando otra vez. Porque fuimos justificados por Él. Una de las cosas que a mí más me gusta pedirle al Padre es que me abrace en determinados momentos de mi vida. Le digo, por favor, abrázame. Solo necesito un abrazo. Y he sentido su presencia. Algunas veces no. Tal vez porque Él dice, no es un abrazo lo que necesitas. Tal vez lo que necesitas es obedecer. Mi experiencia personal. Y a veces me ha hecho sentir su abrazo. Me envuelve. Y eso transforma mi corazón. Amén. Terminamos con esta parte de 21-22 del fruto. Dice 21-22, voy a leerles nada más ahí hasta ahí. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Como fruto, se nota. ¿Sí? El fruto se nota, ¿verdad que sí? Tú vas por un lado donde hay árboles de mango, ¿y qué ves? Dices, a la que tronco, a la que los mangos, tú lo que has visto, los mangos, ¿verdad? Mi esposa, no sé qué, fuimos a algún lado, dice, ya viste, yo ni lo vi, hermano, ya viste esos aguacates, y cómo le echó el ojo a los aguacates de rápido. Y yo los vi porque me lo señaló, pero yo no había visto eso, ¿verdad? Pero es que a los hombres así somos más distraídos. Fíjate bien lo que dice. El verdadero creyente se avergüenza de los pecados de su pasado, no los anda exhibiendo. Usted porque no me conoció a mí como era yo. Dele gracias a Dios que no me conoció como yo era, porque yo era violento, ¿verdad? Y si no me desquitaba por lo civil, me desquitaba por lo criminal. Mire, yo era una cosa seria. ¿Para qué deje de estar hablando de su pasado? Si quiere voltear a ver al pasado, solo vea para ver de dónde lo sacó el Señor. No para estar hablando de, no, mire que así la muerte, yo era y yo tiraba a la gente a los techos de las casas ya medio despedazadas. ¿Para qué anda con? No, es que yo me fumaba 2 paquetillas de Marlboro y hasta la marca, ¿verdad, hermanos? O sea,
Deje de estar hablando de esas cosas. Eso no glorifica a Dios, glorifica al diablo. Yo estaba allá en un chiquero, metido en un chiquero, y de ahí me sacó el Señor, punto. Me hizo oveja. Amén, eso cuento. ¿Verdad? No, hijo, llega y nos íbamos al puerto, y ahí teníamos. Deje de estar contando. Vaya al puerto ahora con su esposa y sus hijos, hombre. Tranquilos. Amén. Fíjate bien, Esdras 9:6. Termino con esto, por favor. Esdras 9:6. ¿Se acuerda de Nehemías, verdad? Ahí está, a la par está Esdras, a la par del libro de Nehemías en el Antiguo Testamento. El verdadero creyente, la verdadera mujer creyente, el verdadero hombre creyente, nos avergonzamos de nuestro pecado y de nuestro pasado. No, aunque lo tienten los hermanos, hermano, cuéntenos, hombre, su testimonio, cuéntenos a ver cómo era usted. No, hermano, mire, le cuento cómo soy ahora. Si quiere le cuento, pero así poquito. Le cuento qué hacía, pues, así rápido. Borracho, parrandero y jugador. Punto. Y ahí terminó. Y ahí termina, hermano. Y ahora cuente lo bueno que Dios, cómo vive ahora una nueva vida en Cristo Jesús. Esdras 9:6 dice, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han aumentado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Ve que el pecado no lo debe de enorgullecer a uno. Confuso y avergonzado estoy yo, no quiero ni levantar el rostro. ¿Se acuerda del publicano y del fariseo? El publicano eso hizo, el publicano no se acordaba de eso. El publicano sabía esto, esa pasaje. No quiero ni levantar la cabeza. Estoy avergonzado del pecado. Si usted se va a robar algo en la oficina o en el trabajo donde está, y usted ya determinó robárselo, y cuando se lo va a robar, entra la persona y dice, ¿qué estás haciendo? ¡Qué vergüenza! Vaya, pues, soltemos eso, agarremos algo rico que ya vamos a comer. Está por agarrar otro pedazo de pastel, ¿verdad? Y usted le dio que estaba a dieta, pero usted está ahí solita y está solo y ahí está. Y entonces usted empieza y dice, y cuando mete la mano entra la persona y dice, no, que estabas a dieta. Qué vergüenza, qué pena. Es que mira, es que no he comido 3 días. Y, no, se avergonzó, lo avergonzaron, en público lo avergonzaron. Porque yo no me avergüenzo solo del pecado, con el pecado me avergüenza. Señor, postrado ahí con el Señor, qué vergüenza. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Nuestro fundamento, la justicia de Cristo en nosotros. Así como el trabajador, ¿cuántos trabajan y recibieron ayer o anteayer un salario? ¿Por qué les pagaron? ¿Por qué te pagaron? ¿Trabajaste o no? Pues exactamente así es el pecado. El pecado va a recibir su paga. Así como el obrero recibe su salario justamente porque trabajó, el pecado va a recibir su paga justamente. Amén. Así es que es tiempo de abandonar el pecado. Amén. Padre, gracias te damos a ti, Señor. Hoy estamos agradecidos contigo, Señor. Tu palabra viene a mover dentro de nosotros nuestras emociones, pero al mismo tiempo, Señor, tu palabra, Señor, nos llena de gozo, sabiendo, Señor, que estamos corriendo bien la carrera. En medio de los obstáculos, en medio, Señor, de las seducciones de la carne, Señor, queriendo hacer lo que a ella le place,
nosotros echamos mano de la vida eterna, Señor. Nosotros tomamos, Señor, el escudo de la fe para apagar esos dardos que vienen a nuestra vida de todo ese sistema del mundo, Señor, que hace exactamente lo contrario a lo que tú estableciste en tu palabra. El sistema del mundo, Señor, es experto en acariciar y tocar la carne. Pero nosotros, Señor, hemos sido justificados en Cristo Jesús. A través de la fe en Jesucristo hemos recibido la justicia del Padre en nosotros. Y caminamos, Señor, sabiendo que en medio de nuestras luchas, en medio, Señor, de esa carrera que estamos corriendo, Señor, podemos, Señor, echar mano a esas aguas de la fuente de la salvación. Aferrarnos, Señor, al poder de tu Espíritu que habita en nosotros y vencer, Señor, a través de ese fruto, dar el fruto de ese dominio propio en nosotros, Señor. Venciendo el pecado, ganándole la batalla a la carne, Señor, y manifestando al hombre y la mujer espiritual. Nosotros, Señor, ya no andamos en la carne, nosotros andamos en el Espíritu. Nosotros, Señor, buscamos agradarte a ti. Nosotros buscamos, Señor, honrar tu nombre. Privado y públicamente buscamos honrar tu nombre, Señor. Buscamos darte a ti el honor y la gloria y la exaltación, para que nadie hable mal de ti, de aquellos que nos rodean, Señor, sino que vean en nosotros la expresión de tu amor, que vean en nosotros la manifestación de tu luz, que vean en nosotros, Señor, a través de nuestras debilidades, de nuestros errores, de nuestras fallas, de esos momentos en los que nos resbalamos, Señor. Padre, que vean en nosotros tu misericordia, tu justicia, y vean cómo tú nos levantas, Señor, y nos dices, como le dijiste a aquella mujer: vete y no peques más. Gracias te damos a ti, Señor. Por favor, Padre eterno, que tu Espíritu Santo fortalezca la vida de cada uno de mis hermanos varones, de mis hermanas mujeres, de los jóvenes de esta congregación. Señor, pon tu espíritu en los niños de esta congregación también, Dios eterno. Aquellos hermanos que están conectados a la red, Señor, a la plataforma, Dios, que están en casa, llévales la bendición tuya, rodéalos con tu misericordia. Muéstrales, Señor, que si han pecado, abogado tienen para con el Padre en Jesucristo, el justo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy, Señor, salimos de este lugar con el gozo puesto en nuestro corazón de saber, Señor, que somos nuevas criaturas, que somos, Señor, herederos y coherederos con Cristo Jesús, y que tú ya nos hiciste sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Te damos gracias. Conduce a mis hermanos con la bendición tuya. Llévales, Señor, por los 4 puntos cardinales de esta nación, donde ellos se mueven. Llévales con la bendición tuya, con el favor tuyo, Señor. Delante de conocidos y extraños, mis hermanos y hermanas puedan experimentar el favor tuyo en sus vidas, Dios mío. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y que esta semana no sea una semana más. Tal vez cronológicamente, Señor, o cronológicamente es una semana más. Pero para nosotros, Padre mío, sea una semana en la cual veamos tu justicia que va delante de nosotros, tu favor, Señor, que nos acompaña siempre. Y cuando venga una batalla, veamos cómo tu brazo poderoso nos defiende, Señor. Te rogamos todo esto, Dios eterno, en el nombre de Jesús, a quien damos el honor, la gloria y la exaltación. Amén, amén y amén. Amén.